Salam alaikum. Voy entrando. Tengo un poquito de retraso. Así que, pues nada. Salam alaikum. Hola. Voy saludando primero. Laura Echeverry, Umu Muhammad, Yusra, Sandra García, Amal, Umu Muhammad, Natalia, Salam, Nora Baños, Salam alaikum, mashallah. Ay, pues vamos aprovechando un poquito mientras se van conectando así. Me cuentan así algunas de dónde están, algunas ya sé dónde están, pero otras no sé. Natalia, sé que estás en Argelia. ¿Cómo estás, hermana? Muhammad, ¿dónde están? Me cuentan, si quieren, ¿no? No es obligación, pero me gusta saber. Si alguna me cuenta dónde anda, por dónde está, en qué país, en qué ciudad. ¿Me escuchan bien? Sí, porfa, me confirman eso. De Ceuta, mashallah. Qué bonito. Me encanta. No estuve, pero estuve en Marruecos, mucho. I Barcelona, ha viscut a Barcelona molts anys, parlo català, viscut a Menorca també, que gracioso. España, mashallah, España. Yusra, Ceuta, mashallah. Te escucho perfecto, vale, muchas gracias. Porque a veces uno puede estar hablando y no sabe si lo escuchan, ¿no? A uno. Vale, pues alhamdulillah. Me hice un cafecito porque para subir un poco la dormidera de la tarde, porque aquí son las 4 y es como la hora esa en que Salam alaikum de Bolivia, hola, hola. O si estás en Bolivia o eres de Bolivia, hermoso. Es la tarde aquí y es como la hora esa que después de comer y tal, ¿no? Que te ven un poco como el puff, pero bueno, alhamdulillah. Así que tomando un cafecito con ustedes y voy a empezar. Ajá, España, mashallah. España como mi segunda casa. Muchos años viví, gracias. Muchos años estuve en España. ¿Qué tiempo? ¿Qué quieres decir qué tiempo? ¿Qué hora? Ah, la siesta, sí, aquí es la hora de la siesta. Por eso mis hijos están durmiendo, aproveché para hacer este encuentro con ustedes y nada, esperando un poquito que se conectaran varias, así empezamos. Chalala, porque hay mucha cosa por trabajar hoy, tengo acá mis papelitos para no perderme. Y bueno, nada, cuando quieran empezar, porque ya estamos, ¿qué hora es? No veo la hora, pero ya creo que son y 10. Claro, aquí es verano, mucho calor, sí, sí, mucho calor. Estamos opuestos. Sí, así que nada, aquí disfrutando un poquito del mar y de esto del verano que no dura mucho, dura poco, así que nada, con los niños y tal, mi esposo trabajando, mi mamá, mi papá con mis niños, mis hijos por ahí. Y estoy en la casa de la playa. Después les muestro algunas fotos, ahí les pongo en el stories y tal, algunas fotitos de la playa y tal. Sí, lluvia, claro, en Barcelona o en España, claro, sí, claro, fatal las inundaciones. Sí, yo me enteré porque por la televisión se ve y sí, es increíble, pero bueno. Hola Mariam, ¿cómo estás? México, ¿no? Hermana. Bueno, mashallah, las redes sociales son increíbles, ¿no? Nos permiten conectarnos. Salam alaikum, hermana. Seham Firdaus. Sí, disfrutando de las vacaciones en familia, sí, porque como digo, es como enero y febrero, es como julio y agosto, ¿no? En España. Entonces es eso, ¿no? Es ese momento de tal, como de relax, ¿no? Familiar. Y bueno, nada, se aprovecha mucho. Pero, como sabéis, la vocación llama y no, para mí no hay vacaciones. O sea, hay vacaciones, pero es lo que tiene la psicología. Es decir, que es tanta la pasión y tanto el que es como parte de la vida de una persona, ¿no?
que es difícil decir no, ¿no? Entonces siempre estoy como en contacto con hermanas, siempre estoy trabajando, siempre... Sí, sí, el directo, ahora lo que tiene de bueno es que cuando se termina el video te da la opción de bajarlo, ¿vale? Apenas termina te hace un tal. Entonces lo que voy a hacer es, para las que me lo pidan, se los voy a dar el acceso para que lo tengan, ¿vale? Así que, porque aquí solo se conserva por 24 horas, pero luego se puede recuperar y se puede mirar, ¿vale? Así que cuando esté descargado, les aviso el link, les pongo el link para poder verlo, ¿vale? Así que nada, bueno, mi último trago de café para levantar la tarde de las ganas de dormir, esa modorra que da en la hora de la siesta, pero estoy aquí súper enchufada y súper conectada para hacer algún intercambio con ustedes y bueno, conectarnos. Así que bueno, voy a empezar, así no se aburren. ¿Vale? Entonces le voy a explicar un poquito cómo vamos a hacer hoy. No sé cuánto tiempo me va a durar porque depende un poquito también de si hay preguntas o si, bueno, compartimos un poco más. Eso depende, ¿vale? Salam aleikum a todas. Entonces les cuento. Voy a hacer, como esta estructura va a ser hoy así. Primero voy a explicar una parte como teórica, ¿vale? Más como la parte teórica. Sí, después lo cuelgo. Exacto, inshallah, vale, sí, sí. Yo luego ustedes si quieren ir escribiendo, los mensajes los leo luego, porque si no me distraigo y ya como que yo tengo mucha facilidad de distraerme. Entonces, si me pongo a leer, ya me perdí, no sé qué estaba diciendo y tal. Pero si quieren escribir, escriban, yo voy a ir hablando. Luego va a haber un momento, como les estaba explicando, que, bueno, voy a hacer primero una parte teórica, ¿vale? Después les voy a explicar algunos ejemplos, ¿vale? Como para bajar un poco a tierra lo que hablemos teóricamente. Les voy a dar como un par de ejercicios que los vamos a hacer acá. Y al final, si hay preguntas, ¿vale? Me hacen alguna pregunta, así digo, tampoco vamos aquí a estar toda la noche, ¿no? Pero bueno, alguna pregunta, alguna cosa que surja, que si la puedo contestar, obviamente la contesto, si no, queda pendiente y la seguimos en otro momento, ¿vale? Y como les dije al principio, cuando termine este video, me da la opción de descargarlo, entonces las que lo quieran tener, lo podéis tener, me dicen y les doy el link para bajarlo, ¿vale? Para mirarlo. Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy, ¿vale? La pregunta que yo les hice, o sea, como el tema que puse hoy, era que tiene que ver con la gestión emocional, ¿vale? Y la pregunta era, ¿cómo cambiar mi reacción emocional en minutos? ¿Vale? Entonces dirán, ¿y esto qué es? ¿No? ¿Cómo se hace eso? Entonces, bueno, para cambiar la reacción emocional en minutos, ¿vale? Requiere de un aprendizaje, ¿sí? De un aprendizaje y una explicación. Ese aprendizaje y esa explicación sería un aprendizaje previo, que es lo que vamos a hacer ahora y se puede profundizar en otro momento, y luego un aprendizaje in situ, es decir, en el momento que suceden las cosas, ¿vale? O sea que lo que hoy vamos a hablar es un poco de ese aprendizaje previo y algunos ejemplos con los ejercicios de cómo es hacerlo en el momento, ¿vale? Cómo en el momento podemos aprender a cambiar esa reacción emocional, ¿vale? Entonces, para poder practicarlo en el momento que sucede. Obviamente que esos ejercicios luego yo lo que voy a sugerir es que los practiquen siempre que puedan y además cada vez que les suceda de que estén, ¿cómo se dice? Atrapadas por un disparador emocional, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito entendiendo que las emociones, ¿vale? Las emociones tienen un proceso natural, un proceso natural interno, ¿vale? Que si este proceso es gestionado de manera saludable, de manera natural, el desequilibrio que hay se restaura y se recupera en minutos, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros hacemos otras cosas que no habilitamos a que ese proceso interno natural siga su curso, ¿vale? Entonces, ¿qué es gestionar las emociones? Voy a sacar un poquito una cosa que me molesta de la pantalla, que no sé qué es. Vale, no importa. ¿Qué es gestionar las emociones? ¿Vale? Gestionar las emociones es permitir que una vez ese proceso emocional
que haya iniciado, ¿vale? Se pueda concluir y que pueda cumplir todo su curso sin bloquearlo y sin sofocarlo, ¿vale? Es decir, que llegue a su fin, a su cauce. Eso es poder gestionar las emociones, ¿vale? Que podamos permitir que una vez que inició ese proceso emocional, se pueda concluir de una manera exitosa, sin bloquearlo, para que se libere y ese proceso concluya y llegue a su fin, ¿vale? Que al fin y al cabo es recibir un mensaje, porque ahora vamos a ver un poquito. ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces eso no sucede? ¿Por qué no sucede? No sucede porque utilizamos algunas estrategias que no nos permiten gestionar las emociones, ¿vale? Ahora les voy a explicar eso. Antes les voy a explicar que lo que sucede es que justamente nosotros nos activamos ante un disparador y tenemos estrategias que no nos benefician. ¿Qué sería un disparador emocional? ¿Qué es un disparador emocional? Un disparador emocional es una reacción emocional que tenemos ante un estímulo, que puede ser un estímulo interno, porque puede ser un pensamiento nuestro también, o puede ser un estímulo externo, ¿vale? Ese estímulo es algo que activa nuestras emociones, ¿vale? ¿Por qué se activa? Porque normalmente se activa porque hay una herida emocional, ¿vale? Hay un recuerdo emocional antiguo, hay un evento pasado que puede haber sido más o menos traumático que hace que se activen mis emociones, y esa activación emocional lo que pasa es que utiliza ese disparador externo o interno para salir a flote, salir a la superficie, para que se pueda gestionar y que nosotros podamos finalmente resolverlo, entenderlo, darle un sentido y un significado, ¿vale? No sé si se entiende por ahí un poquito. Entonces, esa es un poquito lo que sería un disparador emocional y qué representa. ¿Por qué muchas veces pasa que no podemos gestionar las emociones? ¿Por qué pasa que no podemos gestionar las emociones? Como les dije recién, normalmente utilizamos dos estilos de reacción ante las emociones, ¿vale? Dos estilos, ¿vale? Que se denominan lucha o huida, ¿vale? Que es el mismo que usamos ante el miedo, está muy relacionado con el miedo. Entonces, la lucha o el ataque tiene que ver con la reacción, ¿vale? Un ejemplo, alguien dice algo que me duele, que me afecta, que me hace daño, entonces yo reacciono, puedo reaccionar con un golpe, con un insulto, con un portazo, con no sé, es una reacción, ¿vale? O tenemos otra opción que sería desconectarnos de esa emoción, es decir, huir de esa emoción. Pasa algo, sucede y, o sea, lo evito, lo niego, lo bloqueo, lo rechazo, ¿vale? Entonces, esas dos opciones, ¿vale? Que son ataque o huida, ¿vale? O, dicho de otra manera, puede ser reacción o paralizarnos, desconectarnos, son dos tipos de mecanismos que en realidad son muy antiguos, ¿vale? Son muy antiguos en la evolución de la especie, eso, y son antiguos para nosotros, porque esos mecanismos son de cuando éramos chicos, cuando éramos niños, cuando no teníamos capacidad de gestionar nuestras emociones, o sea que no nos han hecho sobrevivir en ese momento, ¿vale? Nos han servido esos dos tipos de reacciones porque nos hemos sobrepuesto ante estrés, shocks y traumas, pero hoy en día como adultos eso no nos sirve, ¿vale? No nos sirve más, es decir, ya no tienen sentido ese tipo de reacciones, ¿vale? Entonces, eso es lo que hacemos normalmente porque nosotros no queremos sufrir, no queremos conectar, no queremos contactar con las emociones. Y muchas veces lo que pasa es que justamente generamos el efecto opuesto a lo que queremos. Cuanto menos queremos contactar con las emociones, cuanto menos queremos ver, cuanto menos queremos saber, más dolor tenemos. Porque ¿qué hacemos? Rechazamos, escondemos, olvidamos, negamos, entonces todo eso va quedando, es como si barremos abajo de la alfombra y va quedando toda la mugre, ¿no? Entonces un día miramos y decimos, ¿y esto qué es, no? Entonces, bueno, pues lo mismo pasa con las emociones, que luego van a ver una metáfora que les voy a explicar, que es como un poco como un visitante, que cada vez van a venir y van a venir como más fuerte, ¿vale? Entonces un poquito, esa es la primera parte que les quería explicar. Ahora les voy a seguir explicando lo siguiente. Entonces,
Otra cosa, hay un aspecto importante que tiene que ver con saber que las emociones se gestionan desde dos puntos de vista, ¿vale? Se gestionan desde lo fisiológico y desde lo psicológico, ¿vale? Eso ahora les voy a explicar, pero les voy diciendo cositas porque así les va quedando como la idea, ¿vale? Entonces, antes de seguir explicándoles eso, me gustaría hacer una diferenciación en dos cosas y otra aclaración. Hay una tendencia normalmente, en general cultural y tal, a confundir algunos términos, ¿vale? Entonces, hay una idea de que sentir las emociones, ¿vale?, equivale a lo que llamamos el secuestro emocional o dejarnos arrastrar por ellas, ¿vale? Entonces, ¿qué sería sentir una emoción? ¿Qué es sentir una emoción? Sentir una emoción es permitir que esa emoción suceda, surja, evolucione, tenga su curso y termine y se vaya. Eso es sentir una emoción, ¿vale? Eso es lo natural, sentir una emoción. Claro, normalmente es más fácil cuando son emociones como agradables y cuando son emociones un poco más desagradables no es tan fácil. Y presten atención que utilicé la palabra desagradable o agradable. No dije que son positivas, negativas, buenas o malas, porque las emociones no son ni positivas, ni negativas, ni buenas, ni malas, ¿vale? Son agradables o desagradables. Y ahora vamos a entender por qué. Entonces, lo que normalmente hacemos cuando sentimos una emoción es, como dije, no bloquear ese proceso, no intentar cambiar o modificar, ¿vale? Es permitir estar en ese lugar, estar presentes en esa emoción que surge, sintiendo ese proceso, ¿vale? Ya sea agradable o desagradable, sea rabia, dolor, tristeza, alegría, lo que sea, ¿vale? Y estar presentes y acompañar en ese lugar. Entonces, ya van a ir entendiendo por qué todo esto que les estoy explicando previamente es imprescindible para poder realmente saber hacer una gestión emocional y poder llegar a los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, sin embargo, ¿qué es un secuestro emocional? Un secuestro emocional es como lo dice la palabra, es muy fuerte, ¿no? Yo cuando lo leí, creo que es Daniel Goleman, que es el que habla de inteligencia emocional, habla de este concepto de secuestro emocional. Secuestro emocional quiere decir que nos dejamos llevar por esa emoción y nos dejamos arrastrar más que nada por esa emoción, ¿vale? Es cuando una persona se ve sacudida por su situación y su estado emocional, ¿vale? A ver, somos seres humanos, eso es normal, no estamos diciendo que es imposible vivir así, que no hay que vivir así, perdón, está claro. Además, yo siempre lo explico que el mismo Corán describe, ¿no?, a la esencia del ser humano como que su corazón es muy cambiante, ¿no? Entonces, no es que, o sea, es nuestra naturaleza, ¿vale? Por eso también es parte de esto entender para amigarnos y no rechazar nuestra naturaleza. Lo que podemos hacer es aprender a gestionar, es decir, esto sucede, ¿vale? Esto está pasando, pero no lo rechazo, no lo evito, no lo intento sofocar, lo escucho, lo observo, lo proceso, lo tramito, chao, se va, ¿vale? Eso es gestionar una emoción, ¿vale? Pero es natural, el ser humano es así, o sea, eso no lo vamos a cambiar nunca, a no ser que, no sé, evolucione la especie y ya veremos, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero es algo natural, que intentemos aceptar eso, ¿vale? Entonces, una de las cosas que tiene que ver con el secuestro emocional es justamente eso, dejarnos totalmente arrastrar por esas emociones y perder de alguna manera como el norte, ¿no? Nuestra brújula, ¿no? Entonces, muchas veces eso sucede también muy frecuentemente con todo también los cambios hormonales de las mujeres, ¿no? Más de una estará de acuerdo en eso, y es algo que se menciona muchísimo en muchos lados y en las consultas y tal, que cuando las mujeres logran entender y comprender su cuerpo y todo su proceso emocional y hormonal, logran sacar lo mejor de sí mismas, ¿vale? Si quieren algún día podemos hablar de eso, pero personalmente, desde que yo aprendí todo lo que es el ciclo menstrual, cuáles son las energías que fluyen a lo largo del mes. Esto no es una cosa de una historia extraña, esto es química, o sea, no es mística, no estoy hablando, no como las brujas y todo eso, no, o sea, esto es química pura, o sea, tenemos 4 semanas en el mes, ovulación, preovulación, ovulación,
premenstruación, menstruación. Eso es todo el tiempo a lo largo del mes. Y eso todo el tiempo está en cambio permanente. Y es un ciclo, ¿vale? Hay algunos meses más fuertes, más suaves. No sé, habría que tener un análisis hormonal permanente para saber qué está pasando ahí adentro. Pero sabemos muy bien que está estrechamente relacionado. Obviamente hay mucho abuso también en torno a eso, ¿no? De que la mujer que estás ovárica, que estás no sé qué, que estás histérica, pero no estoy hablando de que cuando una mujer acoge su poder y se conoce a sí misma, ¿vale? Va a poder ir por muy buenos caminos. Siempre cuento que mis trabajos en la universidad los hice cuando estaba menstruando, porque tenía mucha más fuerza y estaba súper reivindicativa, y si tenía que ir a pelear a algún lado, esperaba que estaba menstruando para ir ese día, para pelear con todo el mundo, porque sabía que ese día tenía una espada. Entonces, cuando estamos en otras situaciones hormonales y psicológicas es diferente. Y parecerá gracioso, y lo estoy resumiendo para no detenerme en este tema, pero realmente el tema hormonal es un tema que me interesa muchísimo y está muy, muy interesante. Bueno, entonces... ahora voy a seguir con... Me perdí porque ya me fui con las hormonas, como les dije, yo me fui con las hormonas y tal. Bueno, nada. Entonces, el tema del secuestro emocional, ¿vale? Que por eso me fui con las hormonas, por el tema del secuestro emocional, porque muchas veces las hormonas nos secuestran. Bueno, entonces, saliendo de ese tema, les voy a comentar otras de las cosas que hacen que justamente no podamos gestionar las emociones correctamente, ¿vale? Y ya vamos llegando al punto que nos interesa. Entonces, hay algunos hábitos que no nos ayudan a a gestionar las emociones correctamente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando las etiquetamos a las emociones en el sentido de etiquetarlas como malas o buenas, positivas o negativas, ¿vale? En ese sentido no nos beneficia, porque normalmente ponemos el plus de valor sí, le adjudicamos un valor, ¿vale? Entonces esto es bueno, esto es malo, esto sirve, esto no sirve, esto me perjudica, no me perjudica, ¿vale? Entonces eso no beneficia a la gestión, porque ya entra en nuestra mente y entonces ya rechazamos, no quiero y tal, ¿vale? Entonces eso no nos ayuda, el etiquetar a las emociones, ¿vale? Entonces, otra cosa que no nos ayuda, como les dije, es querer huir de esas emociones y de esas sensaciones que no son tan agradables, ¿vale? Otra de las cosas es argumentar. Cuando, por ejemplo, alguien de fuera nos hace algo, o sucede que algo sucede, y esto nos genera internamente una emoción, y echamos la culpa o intentamos buscar responsables afuera, ¿vale? Eso no nos ayuda tampoco a gestionar las emociones. Y también, por ejemplo, el querer controlar el proceso emocional, querer controlarlo, es decir, que suceda ya, que pase rápido, que termine, o quiero que dure más, ¿entienden? Eso también no ayuda a la gestión emocional, eso no es lo natural. Y por último, y lo más importante, es identificarnos con ellas. ¿Qué sería identificarnos con ellas? Sería si una persona está triste, ¿vale? La tristeza, las emociones básicas son 4, ¿vale? El miedo, la tristeza, la rabia y la alegría. Hay más, pero esas son como las básicas, ¿no? Entonces, cuando nos identificamos con una emoción, por ejemplo, con la emoción de rabia, o con la emoción de tristeza, o con la emoción de miedo, normalmente lo que sucede es que nos paralizamos, ¿vale? Entonces ya, es decir, identificarnos y decir, yo soy eso, ¿vale? Soy eso, yo soy esa emoción. Entonces, eso es lo que no nos beneficia para gestionar las emociones, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es observar el aspecto más interno de las emociones y más emocional, ¿vale? Entonces vamos a ir un poquito les voy a explicar así como una metáfora, ¿vale? Que las emociones, como les dije, son mensajeras. Las emociones son como mensajes que nos vienen a explicar algo, que nos traen un mensaje. Entonces, ese mensaje que viene nos va a dar una información, ¿sí? Por ejemplo, nos dirá que tenemos que actuar de una manera o que tenemos que actuar de otra manera. Entonces, por ejemplo, si viene una información y no la escucho, ese mensaje, esa emoción volverá una y otra vez. Entonces, por ejemplo,
Cuando podemos imaginarnos un proceso de las emociones siguiente. Imagínense como una vecina que viene a la casa, ¿no? Entonces, esa emoción viene y golpea la puerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene como un invitado a darme un mensaje. Entonces, ¿yo qué hago? Pues, como soy obediente, voy a abrir la puerta y abro la puerta. Entonces, eso es la aceptación. O sea, digo, hola, acepto esa invitación, ese huésped, perdón, y ese huésped entra, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos normalmente cuando vemos que hay alguien a la puerta que, que lo primero que hacemos es decir, es tal persona, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? En este caso es identificar esa emoción, ¿vale? Entonces vamos a identificar. ¿Qué quiere decir? Identificarla, la emoción. No quiere decir que yo me identifico con la emoción. Voy a identificar la emoción. Por ejemplo, está la rabia, entonces viene hola, esta es la rabia. Hola, rabia, ¿qué tal? ¿No? Entonces la hago pasar, ¿no? Porque no la voy a dejar en la puerta a la vecina. Entonces, la invito a tomar un café. Entonces le digo, bueno, pase. Y lo que hacemos, ¿qué es? Le servimos el café a la vecina, es decir, que sentamos a la emoción y nos ponemos a hablar con ella. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a escucharla, ¿no? Porque no es que uno viene una vecina y le da el café y rápido, no, queremos escucharla y tal. Entonces, esa emoción tiene un mensaje que darnos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si hay un mensaje de que esa emoción es de rabia, yo tengo que poder contactar y sentir esa rabia, porque quizá esa rabia es la que me permita poder poner límite a una situación que me está perjudicando, ¿no? O sea, puedo poner un límite, ¿vale? Si yo contacto con esa rabia, entiendo la rabia, la escucho, ¿vale? La dejo que venga en su justa medida, ¿no? O sea, eso es otro tema. Entonces la puedo escuchar y, por ejemplo, puedo poner un límite. Si la emoción es de miedo, pues quizá es eso, escuchar el miedo y entender que quizá con este miedo es lo que me va a permitir salir de una situación abusiva, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el amor, por ejemplo, quizá yo contacto con una emoción que tiene que ver con el amor, quizá es con esa, a través de la emoción del amor, voy a reconocer que puedo permitirme recibir amor, ser amada, y puedo permitirme amar a otro, ¿no? Entonces, ahora, si yo no quiero contactar con la rabia, no quiero contactar con el miedo, no quiero contactar con el amor, no quiero saber de nada y tal, ¿no? O sea, eso va a ser un caos, eso es como un cóctel molotov que va a estar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todo eso no es escuchado, ¿no? Cuando no es, cuando no le damos el tiempo que necesita, cuando no le prestamos la atención suficiente, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que puede pasar con eso? Pues que va a venir una y otra vez a golpear la puerta, y a golpear la puerta, y va a venir a golpear la puerta más veces. La vecina va a decir, dame un café, que quiero hablar contigo, que te quiero explicar algunas cosas, ¿vale? Entonces, hasta que nos va a tirar la puerta abajo, o va a entrar por la ventana, o va a entrar por la chimenea, va a venir por todos lados, porque va a aparecer por todos lados, pero se va a expresar de alguna manera. Y esa tristeza se puede transformar en depresión, y ese miedo se puede transformar en ansiedad, ¿vale? Y así sucesivamente puede pasar que pueden haber contracturas emocionales, contracturas físicas y bloqueos y bloqueos y bloqueos. Todo eso es porque no escuchamos, no prestamos atención, no pudimos realmente escuchar ese mensaje, ¿vale? Entonces, si pasa lo contrario, que es lo que estaba explicando antes, que es oírlas con amor, prestarle atención, escuchar su mensaje, ¿vale? Simplemente luego se va a despedir y se va a ir, porque ese es, como les dije al principio, el ciclo natural de las emociones. Las emociones tienen un ciclo natural, un proceso natural. Es decir, vienen, cumplen su función, entregan su mensaje y se van, ¿vale? Entonces, cuando aprendemos a gestionarlo y siempre gestionamos todo bien, van a ser siempre sencillas y más fáciles y tal. Y cada vez vamos a tener más entrenamiento en cómo aguantar algunas emociones o cómo saberlas llevar, ¿vale? Entonces, les quiero decir otra cosa que tiene que ver con la parte de la fisiológica, ¿vale? Que es, porque yo creo que les dije al principio que las emociones tienen la parte como más emocional y la fisiológica.
En esta la parte emocional es lo que les expliqué recién, no sé si quedó muy entreverado, lo que les expliqué recién de la metáfora esta, todo el proceso emocional sería esto, que viene la vecina, golpea, la hacemos pasar, la escuchamos, observamos, y después se va. O sea, esa es una gestión emocional, ¿vale? Escuchamos el mensaje y tal. Ahora, la parte más fisiológica, ¿vale? Es lo que les voy a explicar ahora. Es algo que realmente es maravilloso porque yo siempre lo utilizo y les voy a explicar un ejercicio. Ahora es la parte que les quiero enseñar un ejercicio muy pequeñito. Si están ahí mismas donde estén, no sé si están en alguna situación cómoda o relativamente cómoda, no importa, no tienen que estar acostadas, no es nada extraño, pero si están en un lugar que les permita estar un poquito más cómodos, o sea, sentarse, si no, no pasa nada, y un poco con tranquilidad, pues aprovechen y hagan eso, ¿vale? Entonces, en el aspecto fisiológico, lo que vamos a hacer es a utilizar un ejercicio que les voy a enseñar ahora, ¿vale? Así que si están prontas, ¿vale? Y si no, pues luego escuchan este vídeo y lo hacen ahí, ¿vale? Entonces les voy a decir lo siguiente. Hay miles de ejercicios de respiración, pero les voy a enseñar dos, o sea, una combinación de dos, que para mí es lo mejor, porque es una de las cosas que me especialicé en la gestión del estrés y todo eso, entonces, y en la meditación y técnicas de relajación. Entonces, para mí es algo que es natural y es algo que utilizo mucho en mi vida cotidiana y en la consulta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes ahora sí pueden, ¿vale? Si están en un lugar que pudieran cerrar los ojos, si no, no pasa nada, no es obligatorio, ¿vale? Entonces, pues, pónganse en ese lugar ahí. Vamos ahí a bajar un poco un cambio, como decimos acá. Estábamos en cuarta, ahora ponemos tercera, segunda, primera, punto muerto para las que manejan, las que conducen. Entonces lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Vamos a simplemente conectar. Este va a durar 5 minutos, ¿vale? No vamos a estar acá mucho rato. Este ejercicio. Entonces van a conectar con, primero con la posición corporal, o sea, dónde están sentadas, ¿vale? Conecten en este momento, observen dónde están sentadas. Están paradas, están de pie, están sentadas, están en una silla, las plantas de los pies están apoyando el suelo, los brazos están arriba de los muslos, la columna está recta, o sea, observen simplemente cómo está su cuerpo y su postura física, ¿vale? Obsérvenla. En un principio es observación, no intentar modificar. Observen. Observen cómo están. Yo en este momento, por ejemplo, me voy a acomodar. Los dos pies los tenía, uno no tenía apoyando el suelo, ahora sí. Y ya porque estoy los dos apoyando el suelo, pues me siento mucho más enraizada, ¿vale? Entonces apoyo las dos plantas. A los muslos caen las manos arriba de los muslos, relajadas. El cuerpo está en posición vertical, ¿vale? Y ahí observaron el cuerpo. Ahora les voy a pedir que hagan un pequeño, se diría un escáner, ¿vale? Como si pasaran un escáner, ¿vale? Con su propia mente, como si dieran una radiografía. Van a hacer como un escáner desde la cabeza hasta los pies y de los pies a la cabeza. Cada una a su ritmo. Si quiere cierra los ojos porque le ayuda muchísimo. Hace un escáner, observa cómo está el cuerpo, observa la posición, los hombros, la cabeza, cómo está, pues sí, que si el pelo, que si el pañuelo, que los lentes, las gafas, que el cuello, que los hombros, el pecho, el abdomen, el diafragma, las caderas, los muslos, la pelvis, las piernas, las rodillas, las pantorrillas, los tobillos, la planta de los pies. Eso más o menos de arriba a abajo y lo mismo van observando de abajo a arriba, ¿vale? Entonces van de abajo a arriba otra vez, de arriba a abajo, de abajo a arriba, es como un escáner, se llama escáner corporal. Esto es un ejercicio de mindfulness, ¿vale? De atención plena, es un escáner corporal. Otro día hablamos de eso, no tiene nada que ver con ninguna religión ni nada, es una cuestión de meditación, de observación de mis pensamientos, mis sensaciones, de mi cuerpo. Otro día les explico. Entonces, ahora que ustedes hicieron todo ese escáner corporal, seguramente solo con haber hecho el escáner corporal ya les haga
haya haber parado un poquito la velocidad o la postura o hecho un cambio interno, ¿vale? Porque pusieron conciencia en la postura. Ahora vamos a la conciencia de la postura, le vamos a sumar la conciencia de la respiración, ¿vale? Entonces, y todo lo que estoy contando es parte de la gestión emocional, ¿vale? Por si acaso alguna se perdió. Ahora vamos a sumar la conciencia de la respiración. ¿Cómo vamos a tomar conciencia de la respiración? Vamos a observar cómo entra ese aire por la nariz o la boca. Lo vamos a observar y vamos a ver cómo es, de qué temperatura, cómo es el aire. Es caliente, es frío, ¿vale? Vamos a ver hasta dónde llega ese aire. Observen el aire y el oxígeno. Hasta dónde llega en el cuerpo. Llega hasta el pecho, hasta el diafragma. Hasta dónde llega ese aire. Observen, simplemente observen. Inhalen y exhalen de una manera natural, como estaban haciendo, sin intentar modificar la respiración, simplemente observando cómo están respirando. ¿Vale? Entonces, ahora ya la observación de la postura corporal más la observación de la respiración les hace darse cuenta que tienen otra conciencia sumada ahora. Ahora tienen mayor conciencia. Ahora podrían estar mucho más disponibles para observar sus emociones. Lo que vamos a hacer ahora es la técnica de la respiración diafragmática, que la van a hacer solo en 2 oportunidades y luego solas la van a aprender. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a poner una mano en el vientre, ¿vale? Y van a poner la otra mano en el pecho, ¿está? Y ahora van a seguir respirando normalmente como estaban respirando hasta ahora, inhalando y exhalando. Y van a observar. ¿Qué van a observar ahora? Van a observar si el abdomen se infla como un globo o si el pecho se infla más que el abdomen. Si el pecho se infla más que el abdomen, estamos teniendo una respiración más del tipo ansiosa, ¿vale? Es decir, que nuestra respiración llega hasta el pecho, ¿vale? No baja. Para que nosotros podamos gestionar una emoción y podamos tener una visión más abierta y más con más capacidades y más creativa, tenemos que tener una respiración completa, ¿vale? Una respiración completa quiere decir que cuando inhalamos y exhalamos el oxígeno y la respiración no llega solo al pecho, sino que baja al diafragma, que se le llama la respiración del bebé, ¿vale? Que es el bebé, viste, que respira con la barriga, ¿no? Nosotros, como vamos siendo grandes y nos vamos estresando, respiramos solo con la parte de arriba. Entonces, en este momento que podemos inhalar y exhalar de manera más adecuada, vamos a darnos cuenta que vamos bajando un poco más el estrés, la ansiedad y la locura que podamos llegar a tener en un estado emocional, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a empezar a aplicar normalmente. Entonces, en este sentido, vamos a inhalar una vez más y ahora sí van a llenar, intenten ahora voluntariamente inflar el diafragma como si fuera un balón, ¿vale? Un globo, ¿vale? Así que inhalen y llenan toda la parte de abajo como una pelota, la retienen 1 segundo y la exhalan sin marearse ni nada, simplemente un proceso, ¿vale? Entonces inhalan y exhalan. Si sube mucho de arriba, pues voluntariamente llenan como el diafragma como si fuera un balón, ¿vale? Inhalan, exhalan. Y entonces vamos a repetirlo 2 veces. ¿Cuáles son los beneficios de esta técnica de la respiración consciente y la respiración diafragmática? Lo que hicimos al principio se llama respiración consciente, que es cómo estoy respirando ahora,
lo que yo les dije es observen cómo es la respiración, cómo es su temperatura, a dónde, cómo es su ciclo, cómo es su velocidad, su ritmo. Eso es lo que tienen que observar en la respiración consciente, ¿vale? Y luego, si inician con eso y le suman la respiración diafragmática, que es darse cuenta de cómo están respirando, si arriba o abajo, y si están abajo, arriba, si están arriba, perdón, inhalan y exhalan llenando como un globo en la barriga, y lo hacen eso 3 veces nomás. Todo eso que les dije, automáticamente lo que va a hacer que es, lo que va a hacer es armonizar el sistema nervioso, ¿vale? Cuando armonizamos el sistema nervioso, lo que pasa es que podemos tener una visión totalmente diferente de la realidad, porque de hecho cuando nosotros estamos en ansiedad, estoy buscando una cosa que les quería leer, pero no sé si la encuentro. Cuando estamos teniendo ansiedad, ¿vale? Estamos con lo que se llama visión de tubo, ¿vale? Es decir, una visión que tiene muy poca capacidad de visión cuando tenemos una respiración del pecho, ¿vale? Sin embargo, si tenemos una respiración diafragmática, lo que hace es que químicamente haya una mejor oxigenación, ¿vale? Y entonces la persona pueda restablecer su armonía en solo segundos. Entonces, cuando podemos regular nuestro cuerpo, ¿vale? Cuando podemos regular y equilibrar el sistema nervioso, ¿vale? Realmente pueden suceder maravillas, porque lo que vamos a hacer con eso es, y esto lo van a practicar, es cortar, es decir, romper con ese patrón. Voy a repetir, cuando hacemos y practicamos la respiración consciente y la respiración diafragmática, lo practicamos antes de que estemos envueltas en una situación emocional, pero lo podemos hacer antes y después. Lo que vamos a hacer es que al regular nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, lo que vamos a hacer es romper con ese patrón natural que tenemos que no nos permite gestionar las emociones, que era el patrón que les dije antes, ¿se acuerdan? Ese de lucha o huida. ¿Por qué? Porque cuando bajamos un cambio, ¿no? Cuando estamos en armonía, cuando bajamos un poco la ansiedad, lo que hacemos es que en vez de responder, reaccionar, evitar, rechazar, defendernos, lo que vamos a hacer es que vamos a tener una apertura mucho mayor mental y fisiológica, y eso nos va a dar una oportunidad de tener nuevas oportunidades, en realidad, nuevos patrones mucho más creativos y mucho más de empoderamiento, porque no estamos en el lugar ni de víctima ni de victimario, ¿no? Estamos en un lugar neutro en el donde estamos observando y regulando nuestras emociones. Entonces, desde aquí salimos mucho más empoderadas, mucho más contentas sobre nosotros mismas, inclusive en los peores momentos de nuestra vida, ¿vale? Entonces, la recomendación es que puedan practicar esta respiración, ¿vale? Este ejercicio de manera, pues, cada día, y que lo apliquen luego cuando les venga alguna situación que las desarmonice emocionalmente, ¿vale? Eso lo primero. Lo fisiológico, yo les expliqué, voy a cerrar una cosita pasando en limpio, 2 vías, lo fisiológico y lo psicológico. De lo psicológico les expliqué eso de la vecina que viene y tal, ¿no? Igual pueden este video lo van a ver otra vez, y una vez que lo vuelvan a ver otra vez van a entender un poquito mejor quizá. Entonces, el aspecto psicológico y el aspecto fisiológico, ¿vale? Entonces, esas dos cosas combinadas, ¿vale? Es lo que les va a permitir gestionar las emociones, ¿vale? Porque van a aprender a ponerle un nombre a las emociones, identificarlas, no identificarnos, identificarlas, esto es tal cosa, esto es tal otra, ¿vale? Van a poder escuchar ese mensaje que tiene para decirnos, para ver si tienen que actuar o tienen que hacer tal cosa y tal otra, van a contactar con eso, van a darse cuenta que si no escuchan esa emoción, lo que va a hacer es venir y venir y venir cada vez más veces, de manera insistente, a decirnos el mensaje que tienen que decirnos. Y si no escuchamos a esa emoción, por ejemplo, puede ser un miedo, puede ser la tristeza, o puede ser lo que sea, eso, como les dije, se puede transformar en ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, etcétera.
¿no? Entonces, eso es un poquito lo que le quería contar. Y hay algunas otras cosas que les quería decir y ahora te juro que tenía una cosa y la perdí en mi bueno, no sé, quería decirles una cosa. Ah, sí, ya me acordé. Claro, el ejemplo, les quería poner un ejemplo. Por ejemplo, perdón, si estoy en una situación tóxica, pero creo que capaz que ya se los dije y ahora se me fue. Si estoy en una situación tóxica, si tengo una emoción, ¿no? Muchas veces pasa que algunas mujeres consultan y dicen, ay, siento tal cosa, siento tal otra y tal. Bueno, hay que ver, ¿no? Porque a veces esas emociones, esos sentimientos, justamente, está buenísimo que sucedan, ¿no? Porque justamente gracias a que tienen ese sentimiento y esa emoción, es que se les está dando una información con la cual van a poder actuar, ¿no? Entonces, ay, yo me siento así con mi esposo, siento tal cosa, bueno, pero justamente, bueno, pero ¿qué está pasando? No, porque me siento mal, porque hace esto, pero pobre, yo lo quiero, no sé qué tal. Entonces, bueno, a ver, si lo que está pasando, lo que le está pasando a esa persona, un ejemplo, puede ser no solo con el esposo o con cualquier persona, ¿no? Es que está en una situación como tóxica o de violencia emocional o de maltrato psicológico y tal, y yo no oigo eso que estoy sintiendo, no escucho ese mensaje, ¿vale? No voy a poder reaccionar ni voy a saber cómo actuar, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué es tan importante realmente conocerse una misma y poder entender las emociones y escuchar las emociones, ¿no? Porque como les dije, es un mensaje que realmente si no lo escuchamos va a venir más fuerte y va a venir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, bueno, pero si por alguna razón en este momento de tu vida, de nuestras vidas, estás experimentando o estamos experimentando algunas emociones desagradables, más de lo común, ¿vale? Estás pasando por una etapa en donde las emociones desagradables están más presentes en tu vida, no significa que haya algo malo en ti como persona, ¿vale? Sino que simplemente es algo que hay que aprender a gestionar. Lo que normalmente nos hace más daño no es la emoción en sí, sino el pensamiento que tenemos respecto de esa emoción. ¿Me entienden? Por ejemplo, si yo estoy sintiendo cualquier emoción, pero mi pensamiento dice, rechaza, dice, yo no puedo sentir esto, está mal sentir esto, o qué vergüenza, o sea, ese es nuestro pensamiento que pone un juicio de valor y tal. Entonces lo que causa más dolor es nuestro pensamiento sobre la emoción. Si simplemente hiciéramos el proceso natural, que aquello que les dije al principio, empieza, viene, sigue su curso y se va, ya está, no pasa nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues alguna, por ejemplo, bueno, no sé si quieren dejar hacer, voy a mirar la hora porque quizás pasó, no sé ni cuánto pasó, un montón. Vale, ¿quieren hacer alguna pregunta? Porque para que no sea tan largo, sí, quizá prefiero que hagan alguna pregunta ahora. Algunas que estén por ahí y luego podemos seguir. ¿Alguna pregunta? Yo no sé si puedo leer las preguntas, esperen un momento. Ay. Bueno, pues... Ay, no veo... Vale, ¿cómo hablamos con la emoción? ¿Lo preguntó recién? Ay, perdón. Vale, o sea, ¿hay alguna pregunta antes de, hermana, y cómo hablamos con la emoción? Les voy a preguntar. La emoción en ese momento la sentimos y la dejamos fluir. Claro, ¿cómo hablamos ahí? Está bien eso que dice la hermana. Muhammad dice eso, la emoción en ese momento la sentimos, pero no aferrarse a ella, es cierto. Claro, lo que hacemos primero es, ¿se acuerdan? El proceso que les dije, primero es, toca, la emoción llama a la puerta, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Voy a ver, ¿no? Voy a ver quién es. Vale, cuando veo quién es, la identifico, ¿vale? Esa es la manera que me comunico con la emoción, ¿vale? Entonces, identifico la emoción y digo, ah, esto es tal cosa, ¿vale? Entonces, la acepto, lo primero, porque algo que yo no acepte no va a tener un curso natural, ¿vale?
cuando acepto algo, como les dije, esa persona, claro, sí, obvio, ya, es que justamente luego vienen todos los detalles a raíz de eso. La idea no es recrearse exactamente en el tema emocional, porque justamente, y más, y como musulmanes sabemos, de hecho tenemos en el hadices y en el Corán que habla justamente de que la moderación es importante, la moderación es muy importante porque nosotros no nos tenemos que recrear, es decir, es como, esto está pasando, esto está sucediendo y tal. Entonces, claro, aquí hay otras estrategias y otras técnicas. Por ejemplo, conocerán que a veces hay algunas estrategias terapéuticas hablando del tema de la rabia, ¿no? Cómo gestionar la rabia, cómo gestionar tal. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el Corán y la Sunna cómo se gestiona la rabia, ¿no? Entonces, no es que no se nos permita vivir la rabia, pero no se nos permite recrear la rabia, porque realmente ya hay investigaciones de que no tiene sentido, por ejemplo, esas técnicas catárticas en donde pues, agarro un almohadón y empiezo a romper todo, o empiezo a romper platos y todo, no sé qué. Realmente hay técnicas que utilizan eso. Ahora voy, y hubo alguna pregunta y ahora la miro, pero si no me engancha así me distraigo. Entonces esas técnicas catárticas en donde lo que estoy haciendo es estoy acrecentando y aumentando, ¿vale? Entonces puedo regular y modular eso, ¿no? Entonces tengo rabia, ¿vale? La siento, ¿no? La observo, la dejo salir en su justa medida, sin hacer daño a nadie, ¿no? Y sin hacerme daño a mí. Esa sería como la clave. No hago daño a otros, no me hago daño a mí, ¿no? O sea, no le tiro una sartén por la cabeza a la persona, ni yo me tiro por abajo del balcón. O sea, no. Entonces digo, practicar boxeo. Bueno, no sé, ahí también sería un poco ver cada cual si eso le beneficia o no. A veces hay cosas que realmente nos pueden como fomentar un poquito eso es un poco relativo a la persona, ¿vale? No sé, eso es muy personal. Hay gente, por ejemplo, que le gusta ir a correr, si tiene mucha rabia, mucha locura encima, entonces se va a correr y se hace natación y tal. Quizá eso es un poquito más neutro que el boxeo, que tal vez pueda ser un poco, pero eso es un poquito natural, dependiendo un poco de la persona, ¿no? A ver, pongo un ejemplo, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Si yo tengo una paciente que es súper como justamente sumisa, que le cuesta poner límites, que tal, y me dice, quiero ir a hacer boxeo, le digo, sí, dale, venga, ve por favor, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, es un poco relativo a la persona, ¿no? Entonces, si a esa persona le va a servir porque la va a ayudar a poner un límite, a salir de una situación en la que va a poner un límite, va a fortalecerse y tal, está bien que haga boxeo en ese momento de su vida porque le pueda ayudar, ¿me entienden? Pero no vamos a prescribir boxeo para todo el mundo, ¿no? Un poco funciona así. Esperen que voy a mirar para atrás alguna pregunta que se me pasó. Ay, a ver, no sé, me perdí. La emoción se momento debemos de sentir, nos aferramos a ella, por cuánto... ¿Cómo separar la emoción de las creencias o pensamientos? Vale. ¿Cómo separar la emoción de las creencias o pensamientos? Están juntas, ¿vale? Cuando yo estoy hablando de algo es porque lo estoy haciendo de una manera didáctica para que se entienda, pero las emociones y los pensamientos están juntos, ¿vale? Entonces, normalmente las emociones, por ejemplo, y además también es lo mismo que viene antes y que viene después, depende, a veces viene uno antes, a veces viene. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una emoción que cuando alguien hace algo, vamos a poner ejemplo, si alguien está hablando, ¿vale? Tal, entonces yo me siento mal porque alguien está hablando en secreto, por ejemplo, ¿vale? Imagínense que estoy en una reunión, alguien está hablando en secreto. Entonces yo miro y eso me hace sentir mal. Y a veces no sé por qué me siento mal. Y luego si empieza a indagar esa persona, dice, porque estaban hablando de mí. Entonces, eso es una interpretación, ¿vale? Eso es una distorsión cognitiva. Esa persona interpretó erróneamente, porque no lo sabe, porque no tiene la bola de cristal ni la capacidad de saber qué están pensando los otros, pero proyecta y dice, esas personas están hablando de mí. Entonces, esa creencia es lo que la persona hace que se sienta mal. ¿Entienden? Entonces, están juntas. Lo que pasa es que a fines didácticos y para entender las cosas, por ejemplo, una persona podría decir, ¿por qué me siento mal? ¿Qué pasó? Hace como así como un rewind y observa, pasó tal cosa, había tal situación, eso me hizo sentir mal. ¿Por qué? Porque yo pensé
que estaban hablando de mí. Entonces quizás descubrimos, ¿no?, que esa persona pues tiene como falta de autoestima, tiene una dificultad para creerse que la gente la quiere, la aprecia, interpreta la realidad en función de su creencia. ¿Entienden? Vale. Entonces, a ver si hay alguna otra pregunta. Entonces, identificamos la emoción, la aceptamos y después la dejamos ir. La escuchamos, es decir, la emoción llama a nuestra puerta, la miramos, abrimos la puerta, observamos, la identificamos, porque nosotros no dejamos pasar a un vecino si no sabemos quién es, ¿no? O sea, no entramos a cualquiera. Simplemente entonces decimos, bueno, sos la rabia, eres la rabia, entonces la dejo pasar, escucho qué tiene para decirme, ¿vale? Porque me puede dar una información, ¿vale? Esa información, como les dije, puede ser tienes que poner un límite a tal situación, estás viendo una situación de abuso, o que puede ser real, ¿vale? Puede ser real, o nos está dando una información que en realidad tiene que ver con una herida nuestra, ¿vale? Por ejemplo, tenés rabia porque, como les dije un ejemplo recién, esa persona está hablando de ti, entonces tienes rabia. En realidad eso es una herida personal, ¿vale? No sabemos si esa persona está hablando de nosotros o no. Es una proyección que nosotros hacemos, una idea que tenemos acerca de la historia de las otras personas, que en realidad es nuestra historia. ¿Me entienden? Entonces es diferente. Pero recibimos esa información. La emoción nos da una información, nos da un mensaje. Ese mensaje, vemos qué hacemos con ese mensaje. Tengo que actuar, poner un límite, salir corriendo porque me va a venir a comer un tigre, o porque, no sé, hay un ladrón en la puerta, o tengo una situación que tengo que poner un límite y tal, ¿no? O como les dije antes, el amor, como el amor golpea y nosotros pues poder decir, bueno, me merezco ser amada, merezco amar, merezco tener una relación amorosa, positiva, saludable, que no sea tóxica, ¿me entienden? O sea, es como que es muy relativo y cada situación es específica. Aceptamos esa emoción, la escuchamos, conversamos. ¿Se acuerdan que les damos el té? Hablamos con ella y tal, le damos unas pastas y tal, hablamos, escuchamos, recibimos el mensaje y después, chau, la despedimos. Porque cuando hacemos ese proceso natural, eso es lo que sucede. Que el proceso es natural y tiene un ciclo, ¿vale? Y después termina y ya está, y terminó. Pero si nosotros, como les dije antes, empezamos con esas dos formas, o lucha o huida, ¿vale? Es decir, rechazo, no quiero, lo niego, lo reprimo, tal. Entonces eso viene una y otra vez, o se va guardando, acumulando, como les dije, abajo de la alfombra, y en un día aparece ahí todo el montón de suciedad que decimos, ¿y esto qué es? Entonces la suciedad nos tapa la cabeza y nos llega hasta la casa. Y ahí es cuando nos enfermamos. Ansiedad, depresión, angustia, ataques de pánico, o sea, extremo de la ansiedad, crisis de pánico, bueno, etcétera, y de todas esas cosas que hace que las personas estén mal, ¿no? A ver si puedo ver alguna pregunta más. Claro, claro. Espera un momento, voy a ver si leo anterior, por las dudas. Entonces entiendo que es muy importante gestionar nuestros pensamientos también. Claro, totalmente, porque están juntas. Lo que pasa que estamos como que no teníamos tanto lugar, tiempo, espacio. O sea, es muy difícil hablar de todos estos temas. Imagínense que para hablar de todo esto, pues, ¿no? Meses, ¿no? O sea, es como que, sí, yo intento darles como lo que más puedo. Salam aleikum, Sujud, mi cuñada desde Palestina se unió, qué divina. Bueno, entonces, entonces quise escuchar hasta cuestionar nuestros pensamientos de claro, es totalmente necesario. Por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, cuando tenemos una emoción, por ejemplo, de miedo, ¿no? Justamente, vamos a poner el ejemplo ese, ¿vale? Imagínense que viene, ¿quién vuelve? Si vuelve, ¿quién? Vuelve la vecina, te vuelve a pillar la puerta. Entonces, imagínense que viene el miedo, ¿vale? El miedo golpea la puerta. Llama al miedo. Bueno, no sé si es el miedo. Yo primero le abro la puerta, observo que es el miedo. Le identifico, digo, este es el miedo. Lo observo. Escucho. Ok, ahora leo eso. Escucho el miedo, observo qué me tiene para decir y tal. Y quizá ese miedo, como les dije antes, ¿vale? Lo mismo, el ejemplo que les dije antes, lo mismo para el miedo. Evaluar si es real o es
Cuando digo real, ejemplo, miedo. Hay un tigre que me está por comer. Real, me va a comer. Eso es real, está pasando, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, otro ejemplo, miedo. Puede ser, si... Ay, se me va a acabar el coso este. Dice que me quedan 20 segundos para... Ah, creo que se acaba y se vuelve a... ¿Me vuelvo a conectar? Ay, nunca me había pasado esto. Díganme que se me va a apagar. Bueno, me conecto otra vez. Y termino con este ejemplo del miedo y tal, ¿vale? Se va a apagar. Ahora me conecto.